Al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Barcelona. Me dirijo ante ustedes con mis máximos respetos por los hechos ocurridos en el Departamento Especial de Brians 1 el día 8 de abril de 2015. Yo, Raquel, me encuentro pasando un artículo 94.1. Este departamento está siendo muy duro para mí. El día 8 de abril de 2015 me encontraba muy nerviosa. Golpeé la habitación y cuando ya estaba bien y hablando con una chica por la ventana, sin darme cuenta, entraron los funcionarios a mi celda con el escudo de plástico y me tiraron al suelo. Seguidamente volvieron a atarme y me tuvieron 5 horas más y 25 horas en aislamiento provisional. Señora jueza de vigilancia, desearía me concediera una videoconferencia con usted porque yo ya no puedo más con esta situación. Espero tenga por presentado este escrito y pueda ayudarme ante tal situación. Por justicia que pido. Atentamente, Raquel. Los responsables de la prisión eran conscientes de esta situación, de que ella alteró y dijo que no podía más con este régimen, que se estaba volviendo loca, hasta tal punto que sabemos que el día anterior a su muerte se lo dijo a un psiquiatra del centro, el cual declinó sacarla del DERT, a pesar de que hay una obligación internacional de los estados de sobre todo proteger la salud y la integridad física de las personas que están privadas de libertad. La cuestión está si había dudas de si esta persona realmente tenía intenciones suicidas, ¿por qué no se la sacó de allí? Les conseqüències psicològiques per a una persona que ingressa en un règim d'aïllament dintre d'un sistema penitenciari són molt greus, són molt profundes. Quan la persona ingressa, diguem, amb aquest tipus de règim de vida, amb el qual està 21 hores al dia completament aïllat, no té contacte amb l'exterior, a part de 3 hores al dia com a màxim, doncs la persona comença a sentir els efectes de l'aïllament. Como tú no te busques una alternativa a la hora de defender ese tiempo, ¿vale? De buscar, pues, yo qué sé, el leer, el pintar, el no sé, darle vueltas a tu cabeza de algo banal, por decirlo así, sí que te puede llegar a un momento a afectar. Els nivells d'ansietat es disparen molt fàcilment, la persona vol sortir d'allà perquè hi ha una sensació d'opressió que és molt forta i aquesta impossibilitat genera encara més ansietat. Te lliguen amb un llit normalment que està clavat al meitat de la cel·la, sense matalàs i res, només el somier de ferro. Te lliguen de peus i mans amb manilles i te tenen allà tots aquests dies emmanillat allà sense poder moure. Es un lugar donde la impunidad se multiplica. En primer lugar, porque la persona posteriormente puede estar 3 días en una celda y las marcas de lo que pudo llegar a haber pasado pueden desaparecer. En segundo lugar, porque se pueden aplicar mecanismos de maltrato psicológico muy fuertes, como puede ser poner a una persona ahí como castigo arbitrario, injusto. Els maltractaments en un centre penitenciari és complicat perquè hi ha una llei de silenci, hi ha corporativisme entre els funcionaris i per tant hi ha falta de dades objectives. Per la pròpia direcció del centre, per la pròpia direcció general dels serveis penitenciaris i en el seu cas pels jutges, des del punt de vista disciplinari com des del punt de vista judicial, és molt complicat demostrar que hi ha hagut maltractaments. El que nosaltres exigim és que es facin les investigacions amb el màxim rigor, però que això es faciliti a través d'alguns instruments que farien més fàcil la investigació, com per exemple l'aplicació del protocol d'Istanbul. Pot arribar a constituir clarament una situació de tracte cruel, inhumà i degradant, i per això unes últimes regles de Nacions Unides, les anomenades regles Mandela, recomanen que la durada no supere 15 días de aïllament penitenciari. Llevamos años diciendo que hay una urgencia y una emergencia en estos departamentos, es donde se producen el mayor número de situaciones de malos tratos dentro de las cárceles.
somos plenamente conscientes de que también ellos saben que tienen un problema muy grande, la propia Dirección General, y es necesario que todas las fuerzas políticas, de una manera profesional, analicen qué es lo que están haciendo con los ciudadanos que son privados de libertad en este país.